¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. ¿Cuántos trajeron su celular? Hay más celulares que Biblia, pero la Biblia también cabe en el celular, ¿verdad? Así que abra su Biblia, prenda su celular, sálgase de Facebook e Instagram y WhatsApp y abra la aplicación de la Biblia. Porque hoy vamos a comenzar una serie muy necesaria e importante que vamos a trabajar durante los próximos domingos. Quién sabe hasta cuándo. Es el problema de las series cuando empieza. Pero es relevante el tema que vamos a tomar porque nos va a llevar a tener claridad sobre cuál es el propósito de la iglesia, quiénes somos como iglesia, por qué nos reunimos, por qué venimos y nos ocupamos un espacio allí, para sacarnos un poco de lo tradicional y darle sentido a lo que hacemos. Cuando algo que hacemos no tiene sentido, se vuelve tradición. Y nunca sabemos por qué lo hacemos, sino porque lo heredamos de nuestro abuelo, de nuestros padres, y así lo vamos heredando. Y cuando lo hacemos por tradición, nunca miramos que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. No entendemos que es una dinámica de vida y nos anclamos siempre en la costumbre, en lo mismo. Así entramos en una monotonía que nunca tiene sentido, pero a la que nos disciplinamos a cumplirla. Esto nos pasa cuando no entendemos el evangelio, cuando no entendemos el cristianismo, o cuando la idea que tenemos de iglesia, de evangelio, cristianismo, es lo que los medios han dicho, lo que la radio ha dicho, lo que Semana Santa ha dicho, y no lo que Dios realmente ha dejado instituido por su palabra. Por eso cuando a ti, después de creer algo durante muchos años, te muestran realmente cuál es la verdad, tú te sientes como que decepcionado. Perdiste tanto tiempo pensando que lo que creíste era verdad y nunca fue verdad. Pero a la vez recibes libertad, porque ahora sí, no podrás reemplazar lo que viviste, lo que no pudiste vivir en los años pasados, pero Dios te da la oportunidad de que puedas comenzar a construir de ahora en adelante. El evangelio nos abre los ojos. Nos abre los ojos a una vida abundante que Jesús al venir a este mundo nos vino a dar. ¿Cuántos quieren esa vida abundante? Pero entenderla es importante, no repetirla. Entender lo que el evangelio es importante porque al entenderlo lo puedo aplicar todos los días en lo que hago. Cuando entiendo lo que es el evangelio, cuando entiendo lo que Jesús hizo por mí, no solamente lo disfruto con gritos de júbilo cuando estoy aquí, sino que lo aplico todos los días, de lunes a lunes, en todo lo que hago. Entonces sé que Jesús murió por mí y me justificó. Sé que soy justificado por la sangre de Cristo. Y ser justificado significa ser declarado justo. Yo celebro eso aquí. Pero ¿cómo manifiesto esa justicia en mi familia? ¿Cómo entiendo esa justicia con mis hijos? ¿Cómo entiendo esa justificación en mi rol como esposo en el matrimonio? ¿Cómo manifiesto la justicia de Dios en el trabajo? Ahí la cosa cambia. Entonces, cuando sé cómo funciona y lo aplico en mi vida, toda mi perspectiva cambia y mi manera de vivir tiene que cambiar. Y cuando entiendo eso y mi vida cambia, entiendo que hoy no soy lo que era ayer. Y si hoy no soy lo que era ayer, quiere decir que mi estatura va creciendo y voy avanzando. Por eso en este 2024 Dios nos dio un lema. ¿Cuál es ese lema de este 2024? Diga conmigo: avanzando hacia la madurez. ¿Cuál es el lema del 2024? Dele un codazo al que está al lado y dile: es tiempo de madurar. Crecer es obligatorio, madurar es opcional. Así que para madurar hay que provocar ese proceso de maduración en nuestras vidas. Si no, nos quedaremos como Peter Pan en el mundo de nunca jamás, pensando que todo el tiempo vamos a volar y que vivimos al lado de una Wendy y unos niños perdidos.
Así que es bueno poner los pies sobre la tierra, pero con la mirada en el cielo. Sabiendo que caminamos en una asignación que tenemos en la tierra, pero que no nos limitamos ante lo que este mundo nos coloca, sino que sabemos que dependemos del cielo. Y que tenemos un propósito que se nos ha dado para preservar algo. Y allí es donde entramos en este tema de discípulos. A lo largo de la historia del hombre, Dios ha buscado mostrarle algo al hombre y ha sido intencional en escoger a alguien que pueda preservar esa verdad. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron sacados de Edén, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Aunque pecaron y fueron desobedientes, cuando ellos pecaron, ellos se vistieron con hojas de higuera. ¿Recuerdan, verdad? Esas hojas de higuera simbolizan sus propias acciones. Quiero portarme bien, quiero hacer ahora sí las cosas bien. Este año no voy a beber, no voy a beber y no voy a beber. Este año sí me voy a portar bien. Este año sí voy a dejar a la querida y me voy para mi casa, para la oficial. Este año sí no voy a robar. Este año le voy a cobrar a la empresa lo que es. Todos nos hicimos promesas este año. El problema es que esas promesas son esas hojas de higuera con las que buscamos portarnos bien para tapar lo que no hicimos bien. Así que Adán y Eva fue lo primero a lo que recurrieron. No pensaron en ir delante de Dios y pedir perdón. Pensaron en ahora, ¿cómo me porto bien para verme bien delante de Dios? Las hojas higueras se cubrieron de hojas de higuera. Ahora, cuando Dios los vio, Él les preguntó, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Verdad? Les preguntó algo con el fin de darles la oportunidad de que pudieran reconocer su pecado, pero no lo hicieron así. ¿A cuántas personas usted conoce que fallan y nunca reconocen que fallaron? ¿Sí o no? Y si usted no conoce a nadie es porque es usted. O muchas veces tratamos de ocultar el pecado o la falla que tuvimos con te invito al mejor restaurante o te traen un buen regalo. ¿Sí o no? Cosa que está bien, pero eso no reemplaza el pedir perdón. Así que las excusas estuvieron a merced. Ellos dieron la excusa. Adán se excusó en que Dios tenía la culpa. ¿Usted sabía eso? Porque cuando Dios le preguntó, ¿por qué pecaste? ¿Qué le dijo él? La mujer que tú me la diste. Tú me la diste. Entonces cuando Dios se fue a la mujer, ¿qué le dijo la mujer? La serpiente. Y cuando le habló a la serpiente, ya no tuvo a quien más echarle la culpa. Pero ninguno reconoció. Sin embargo, a pesar de eso, la misericordia de Dios se manifestó, que le quitó las hojas de higuera y antes de sacarlos del huerto, los cubrió. Con el primer sacrificio que hubo sobre la tierra, mostrando que a través de ese derramamiento de sangre podría haber redención. No la sangre del que pecó, sino de uno sin pecado, para poder tomar como un sustituto el lugar del pecador y recibir toda la condena del pecado, la cual es la muerte. La condena de la muerte para poder tomar la posición del que vivía y permitirle seguir viviendo. Entonces Dios hizo el primer sacrificio, no en la tierra, la hizo en Edén, en el huerto de Dios, los cubrió y luego les dijo, ahora sí, chao. Pero proféticamente les mostró que no los iba a dejar solos y que ya había un plan desde la eternidad. Por eso en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por los discípulos, Él dice, a los que me has dado desde la eternidad, lo que tú planeaste, tú me amaste desde la eternidad. Ya estaba hablando, lo que estaba pasando en el Edén era un resumen de lo que Jesús vendría a hacer al tomar nuestro lugar. Un hombre sin pecado alguno. Y sin pecado alguno no solo por lo que hizo, sino que su concepción fue sin pecado. Porque Jesús no fue hijo de hombre, fue hijo de María.
pero ningún hombre tocó a María. Así que no había la posibilidad de contaminarse con lo que el hombre podía hacer en su vida. Así que entendiendo eso, Dios siempre buscó preservar en la historia del hombre un propósito de salvación, un propósito de darse a conocer. Y para darse a conocer necesitó personas dispuestas a conocerlo a Él. Entonces aparecen hombres. Adán y Eva salen del huerto, pero van cubiertos. Cada vez que se miraban las pieles, reconocían que había misericordia. Y esos tenían que enseñárselos a sus hijos. Vinieron los hijos, uno de ellos mató a otro, pero luego vino otro y luego comenzaron a multiplicarse, comenzaron a crecer. Aparece la historia de Enoc, luego aparece los descendientes de Enoc, luego viene Noé, se destruye por el diluvio la creación, pero Noé y su familia salen vivitos porque Dios necesitaba preservar lo que había ocurrido en Edén. La misericordia, la gracia que tiene alguien que no solo crea y desecha, sino que crea y hace que lo que crea sea restaurado para que permanezca. Por eso vemos en la historia de la Biblia muchos hombres escogidos por Dios. No fueron perfectos, pero fueron necesarios en la historia, porque tenían un fin. Número uno, de dar a conocer el amor de Dios y preservar esa verdad. Una verdad que luego, cuando viene Jesús, dijo, los hace verdaderamente libres. Porque la libertad del hombre no está solamente en que le echen fuera los demonios, los chusquis que trae por dentro. La verdadera libertad, eso es parte de ser libre, pero la verdadera, completa libertad del hombre está en lo que cree. No está en lo que le sucede, está en lo que lleva por dentro. Por eso aprendimos antes de acabar el año pasado que usted no es lo que la gente ve, sino lo que usted guarda aquí y aquí en su corazón, que nadie sabe, pero usted sí. Eso es lo que lo define a usted. Amén. Y por lo general no todos hablamos lo que pensamos, ¿o sí? Alguien me dijo una vez, tú eres necio si dices todo lo que sabes, eres sabio si sabes lo que dices. Hay cosas que callamos, que interiorizamos, que es lo que nos define, no lo que hablamos. Porque usted puede que le diga a alguien sí y por dentro usted está plantado en un no. Lo que lo define a usted no fue el sí que dio, sino el no que lleva por dentro. Cuando usted conoce la verdad, usted es libre. Porque las ideas son creadas a partir de palabras que se han sembrado en nosotros, que consideramos si es verdad o es mentira. Lo que no es verdad lo desechamos. Lo que consideramos una verdad se vuelve parte de nosotros. Es lo que el mundo durante toda la vida te ha mostrado. Tienes que ser así, tienes que vestirte así, flaco no estás bien, entonces gordito tampoco, ¿verdad? Entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y todo el tiempo estamos, hago aquí, hago acá, y ahora me dijeron que tenía que ser así, ahora me dijeron que tenía que ser asado. Todo lo vengo adoptando. Soy una esponja que viene recibiendo todo, Y cuando viene Cristo, te dice, todo lo que este mundo te dijo que era verdad, no es así. Y cuando le abres tu corazón para que Él habite en ti y tú te conviertas en ser una persona que va a preservar la historia de esa verdad sin modificarla, tú eres verdaderamente libre. Por eso Dios nunca dejó de aparecerse al hombre. Dios nunca dejó un espacio. Dios nunca dejó al hombre solo. Siempre hizo un sacrificio y le recordó que algún día el Hijo de Dios vendría a esta tierra para hacer un único sacrificio, una vez y para siempre. Ahora, para preservar esa verdad, en medio de tantas filosofías hoy, Dios necesitó personas adecuadas que estuvieran dispuestos a morir por esa verdad. Pero para que alguien muera por una verdad, tiene que estar arraigado en esa verdad.
Y la única manera de que nosotros podamos preservar esa verdad de Cristo y darla a conocer al mundo es estar dispuestos a ser discípulos de Cristo. Los creyentes no preservan nada si no les haces un milagro. Porque el propósito de creer está en lo que ve, no en lo que sabe. En cambio, el discípulo preserva lo que se le ha sido enseñado, aunque no esté viendo nada. Y allí hay una gran diferencia entre ser creyente y discípulo. Bueno, si va a aplaudir al Señor, apláudelo y yo me tomo un poquito de agua. Tenemos templos llenos de gente. Pero la pregunta es, de todo ese grupo de personas, ¿quiénes son verdaderos discípulos? Tenemos que entender conceptos para que nos cambie la vida, porque todo es un concepto. Todo es un fundamento que se establece en nuestra mente y baja a nuestro corazón y nos hace movernos y hacer cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Durante mucho tiempo pensamos que la iglesia eran 4 paredes. Dígame quién no pensó así. Yo pensé así. De hecho, si en algún momento nos nombrábamos iglesias, ¿qué es lo primero? Cuando yo te digo iglesia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Un local, ¿verdad? Con una cruz encima. Eso es lo primero. Cuando la pandemia vino, la primero que dijeron la gente fue, nos cerraron las iglesias. De hecho, de manera muy sencilla, aunque parezca algo práctico, esto no va a afectar su salvación, pero sí la manera como mira las cosas y le va a hacer la vida cristiana más fácil. Muchas veces cuando venimos acá, ¿cómo decimos? Vámonos, ¿para dónde? Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Usted viene al templo como iglesia con un fin. Y mi fin es rodearme de gente que tiene el mismo fin para permanecer firmes, preservando un propósito que tengo que comunicarlo a otros para que cuando yo no esté, la palabra de Dios siga siendo conocida y la gente siga siendo libre. El propósito de la iglesia no es hacer culticos ni reuniones. No es mirar cómo va a ser el próximo culto y qué tan despampanante va a ser. No, el propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos. Por eso tenemos más gente creyente, porque va detrás de los milagros, que discípulos que permanezcan a pesar de que los milagros no ocurran. Así que el propósito de la iglesia no es hacer culto. El culto es el espacio en el que nos sirve para ser discípulos, pero no es la meta final. Y un discípulo de Cristo está dispuesto a morir a sí mismo, está dispuesto a cargar la cruz y está dispuesto a seguirlo pase lo que pase. Tu situación no tiene nada que ver con cuánto Dios te ama. Lo que estás viviendo hoy tienes que vivirlo. Pero como discípulo de Cristo, Dios no te va a decir te voy a sacar de eso. Puede que Dios no te saque y tengas que permanecer hasta la muerte. Juan el Bautista predicó la palabra, no predicó la palabra. Alcanzó a muchos. Y por hablar la verdad y confrontar, ¿a dónde terminó? En la cárcel. Yo me imagino que la oración de Juan el Bautista era: sácame de aquí, quiero seguir predicando. Aun cuando Jesús hacía milagros y con él no sucedía el milagro, llegó en algún momento a dudar y a decirle a sus discípulos: pregúntenle si él es el que había de venir o me toca esperar a otro. Como todos los momentos de crisis que pasamos en algún momento de la vida. Ahora la pregunta es: ¿Dios sacó a Juan el Bautista de la cárcel? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Y no le dieron una pastilla para dormir y no amaneció al día siguiente, le cortaron la cabeza. Ay, es que Dios no amó entonces nunca a Juan el Bautista. No, no, no. Él se volvió discípulo de Cristo
pase lo que pase. Si una persona es fiel en lo que cree, va a morir por lo que cree. Y más si lo que cree es verdad, porque le ha transformado la vida. Tenemos templos donde Dios no habita, porque no hay una iglesia completa. Dios habita en medio de la iglesia, pero Dios no habita en todos los templos. ¿Me entendió? ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Dios habita en su iglesia, pero Él no habita en todos los templos. La iglesia no se compone de simpatizantes. Es que a mí me gustan esos devocionales, pastor, usted viera. Es más, yo cuando voy a abrir el negocio pongo a Jesús Adrián Romero, después pongo a Alex Campos y termina Marcos Witt. Y después de 10, pongo al pastor Diomedes y después al otro y al otro y al otro. Pero es que a mí me gustan las alabanzas. Mire, yo voy a la iglesia porque cuando yo voy a la iglesia, yo siento tanta paz. Y así tenemos el templo lleno de personas que vienen por algo, pero que cuando salen de la puerta no preservan lo que recibieron, sino que solo vinieron por unos cuantos peces y panes. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando sales de aquí, llegaste aquí y la palabra te tocó, el Espíritu te ministró, la adoración estuvo tan buena que colocaste cara de novela venezolana. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Viviste la experiencia. Pero el problema es que cuando saliste de esa puerta, seguiste siendo el mentiroso que siempre has sido. El idólatra que siempre has sido, siguió por el camino de la vida. Porque el camino de la vida no es como yo pensaba. No es como, me fui para otra prédica, perdón. ¿De qué me sirve venir aquí y sentir la gloria si cuando salga sigo en mentira? Amén. ¿Estamos contentos? Sonríale que está a su lado. Dile, tranquilo que no te están hablando a ti, me están hablando a mí, dígale. Tranquilo, hermano, desmovilícese. Y esto me pone bueno, ¿verdad? Tengo 24 minutos todavía. ¿De qué me sirve decirle a Dios que lo amo si no estoy dispuesto a dar mi vida por Él? La iglesia no la componen simpatizantes, personas que les guste o no la palabra. La iglesia solo se es iglesia cuando se es discípulo. La iglesia solo está compuesta por discípulos. Amén. Por eso no todo el que viene es iglesia, pero puede ser parte de la iglesia si tomas la decisión correcta de decir: yo quiero preservar esa verdad, yo quiero que esa verdad me haga libre, ahora yo quiero ser de los que preservan esa verdad. Porque ser discípulos es ser parte de una generación que ha sido escogida para preservar una verdad y un propósito que es eterno hasta la muerte. Pase lo que pase, trabaje o no trabaje, coma o no coma, esta verdad no la voy a cambiar por nada. Me metan a la cárcel o no, no voy a dejar de confesar esta verdad. Porque si tú tienes la verdad y la guardas, guardarla no preserva nada, porque el día que te mueras nadie lo supo. Pero ¿cómo hacemos que se preserve? Cuando yo la recibo y busco a otros dignos de confianza, a las cuales yo les transmita esta verdad y estén dispuestos a seguirla transmitiendo de generación en generación. Por eso Jesús vino acá a la tierra y no vino y se murió y resucitó y se fue y todo se acabó. No, Él vino y escogió a ¿cuánto?
No eran el mejor equipo. Es más, si esos 12 estuvieran hoy aquí y fuéramos a jugar un partido de fútbol y a Leví y a mí nos toca escoger, yo no los cojo. A mí me gusta la serie de ¿cómo se dice? Los Elegidos en español, para no hablar mal el inglés y masticarlo, ¿verdad? Usted se la ve, se la recomiendo. Es una perspectiva, hay algunas cosas que no son bíblicas, pero por lo menos te abre la imaginación para saber qué pudo haber ocurrido. Y yo digo, bueno, Jesús va caminando con 12 testarudos, esos se andaban peleando a cada rato, a tal punto que 2 hermanos que eran los hijos de Zebedeo, Dios, el mismo Jesús les puso un sobrenombre. Eran tan fregados que Jesús les dijo, ustedes son el hijo del trueno. Imagínense esa gente. Eso hablaban y tronaban de una vez. Tenía un Simón que era todo emotivo, ¿verdad? Él pensaba que era el guardaespaldas de Jesús. Y a quien se le aparecía en contra de Jesús le rastrillaba el machete. Le llamaban el corta oreja, Simón, para las que seas papá. Yo creo que era revolero. Tenían a un cobrador de impuestos en medio de ellos. Y luego se suma un tipo que era excelente con los negocios, pero al final no iba a llegar a la meta porque iba a vender a Jesús. ¿Sabe quién era ese? Y usted sabía que en todas las conversaciones de Jesús, al único que le dijo amigo fue a Judas. Pero ya esa es otra prédica. Es un equipo imperfecto, pero Jesús no escogió a gente que pecaba. Jesús no escogió a gente que las otras personas podían rechazar por lo que hacía. Jesús no escogió gente, Jesús escogió diseños. Y eso nos cambia la perspectiva. Porque tú para el mundo no sirves, pero Dios te colocó con un diseño que el mundo no puede ver porque es solo para su gloria y para su honra. Lo que Dios diseñó no es estimado por el mundo, así que necesitas estar en el lugar correcto, en las manos correctas para que pueda brillar lo correcto en tu vida. Por eso, si el mundo te desecha por ser cristiano, dale gloria a Dios que vas en buen camino. Porque si rechazaron a Cristo, te van a rechazar a ti. Bienvenido al club. Pero eso significa que el brillo que está en ti, ellos no están dispuestos a soportarlo. Entonces mejor se van. Dios escoge lo que diseñó, no lo que el mundo deformó. Todos llegamos a Cristo deformados por este mundo, ¿no es así? Todos tenemos una historia que escribir aquí. Le aseguro que aquí hay libros para escribir a montón. Pero Dios no vino a buscar lo que el mundo deformó. Dios vino a buscar lo que Él diseñó. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron diseñadas, que fueron creadas sin faltar ninguna de ellas. Cuando Dios te mira a ti, no te mira los golpes que este mundo te dio y te deformó. Dios mira el diseño. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Ay, yo gritaría y diría, amén, aleluya. Ese es mi diseño. Ese es mi Padre. Estoy en el lugar correcto. Él me ama. Así que Dios no escogió a 12 que para el mundo eran de los peores. Ninguno, Pedro no era estudiado. Lo único que sabían era pescar. El otro cobraba de más los impuestos. Así que eran un equipo disparejo. Pero Dios vio diseño. Dios vio diseño. Ahora ese diseño necesitaba ser moldeado. Porque cuando Dios los llamó, al instante no fueron discípulos. Luego de que los llamó, los preparó. Y luego de que los preparó, los envió. Porque un discípulo primero es llamado, y luego es preparado, y luego es
enviado. Pero para enviarlos, ellos tuvieron que entender la importancia de que Jesús muriera en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. No puedo simplemente decir borrón y cuenta nueva cuando no hay un verdadero arrepentimiento. No puedo aceptar una buena noticia. Y una buena noticia jamás será buena en mi vida. Tan buena si no entiendo primero que salgo de una mala noticia. Y se lo pongo de esta manera. No es lo mismo que le digan a usted: tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida. Y de que después a la semana te digan: ¿sabes qué? Ya no tienes nada. Prepárate porque vas a vivir por la eternidad. ¿Sabes qué? Eso sí es una buena noticia. Pero si yo me cuido, si hago fitness, si me cuido la comida, si no tomo, bueno, si me cuido y me cuido y me dicen: usted no tiene nada, va a ser una buena noticia, pero al final yo me estoy cuidando. Pero cuando te cuidas y te cuidas y te cuidas y luego te dicen: vas a morir, todo tu mundo se te va al piso. Conoces a Jesús y luego el médico te dice: ya no tienes nada. Esto fue un milagro. ¿Cómo recibes esa noticia? Va a ser la mejor que cambia tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no se recibe una buena noticia y nunca hará ese efecto si primero no conozco mi mala noticia. Así que ellos tenían que conocer lo que había en su corazón. Vieron a Jesús sanar enfermos. Vieron a Jesús echar fuera demonios. Vieron a Jesús alimentar a la gente. Mira, a Jesús no les escapó nada. Jesús salvó, Jesús sanó, Jesús libertó y Jesús alimentó. A Dios no se le escapa nada. Ellos lo vieron todo. Pero cuando Jesús murió, de los 12, ¿cuántos quedaron? De los 12, ¿cuántos quedaron? 11, ¿verdad? Porque el otro fue y se ahorcó. Y cuando él estaba en la cruz, de esos 11, ¿cuántos estaban con él en la cruz? ¿Cómo se llamaba? Juan. El único que murió de viejo fue Juan. Porque estuvo dispuesto a estar con Jesús ahí en la cruz. Ahora, ¿fracasó Jesús? ¿Cuántos amigos usted los ha tenido que cuando usted comienza a cargar la cruz solo queda uno, los demás se fueron? Amigos, familia, todo. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Ahora no hablemos de la cruz, de un momento de crisis. Porque cuando estás en crisis sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Sabes quiénes son tu familia, quiénes son los que van a permanecer contigo. Porque es fácil que todo el mundo esté contigo cuando tú eres el que brindas, cuando llegas. Ahora imagínese estar colgado en una cruz y solamente ver que uno de 12 con los que desayunaste, almorzaste, cenaste, les diste todo, no están ahí. Cuando el que sacaba la espada lo negó 3 veces. Si fuésemos nosotros, estuviésemos en la condición de Jesús, podríamos morir frustrados. Pero como la muerte no pudo detenerlo, él sabía que el proceso continúa. Diga al que está a tu lado: cuando mueres, no se acaba todo. El proceso continúa. Ahora, no le estoy hablando de una muerte física, le estoy hablando de cosas que tienen que pasar en tu vida. Porque morir en la Biblia significa ser separado, separación. Hay dolores que te va a tocar experimentar, pero son dolores provocados por una separación de algo que Dios quiere que tenga un desprendimiento en tu vida. Pero eso está formando discípulos. Juan fue el que permaneció. Ahora, Jesús lo llevan a la tumba, lo bajan de la cruz, lo llevan a la tumba. Pregunta: ¿dónde están los otros 10? Cuando Jesús muere y está entre los 3 días que él dijo que iba a resucitar, ¿dónde están los otros? ¿Están orando? ¿Los vemos reunidos en el aposento alto esperando la promesa? Lo que hacemos todos cuando estamos frustrados y cuando ¿cómo se le llama ese sentimiento? Cuando lo que querías ver no fue y terminas decepcionado.
Preguntémosle a Pedro. Imagínese Pedro. Usted sabía que Pedro era el único que tenía esposa ahí con los discípulos, ¿no? Porque era el mayor. Pedro era el mayor de todos los discípulos. Ahora usted se imagina, Pedro, dejé a mi mujer. Porque él hablaba así, dejé a mi mujer. Los barcos. El poco de pescado. Con la multiplicación de los peces abrí una empresa y me tuve que ir, dejé todo. Y este se murió. ¿Para qué estamos entonces? Yo como que ya, esto llegó hasta aquí. Ahora, era una cabeza. El mismo que cuando Jesús les había preguntado, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? El mismo que le había dicho, tú eres el Cristo. Esa revelación hablaba de un propósito eterno. Y un propósito eterno no se ve afectado por la muerte. El mismo que tuvo esa revelación, sobre el cual Dios le dijo, voy a edificar mi iglesia, era el mismo que había vuelto atrás. Así que si aquí hay alguno que ha vuelto atrás, el que haya vuelto atrás, no dejaste de llamarte iglesia. Dios te ama y quiere restaurarte hoy. Porque hay un espacio en el cuerpo de Cristo para ti. Así que, pero ellos necesitaban el proceso. El mismo que tuvo la revelación es el mismo que dijo, ya esto se acabó. Pero el propósito de Dios eterno nunca acaba. Jesús trabajó en 12 para ser los discípulos. Y si Él los escogió, los estaba preparando para preservar una verdad. La pregunta es, ¿se murió Jesús? ¿Se acabó la verdad? Ellos tuvieron que experimentar la cruz. Tuvieron que experimentar que Jesús muriera. Pero faltaba algo. Tenían que experimentar ahora a Cristo resucitado. Hay gente que solo se ha quedado con la imagen de un Jesús que murió, pero no ha experimentado a un Jesús que resucitó. El evangelio completo te habla de la cruz y te habla de la resurrección. Tú tienes que pasar por la cruz para poder resucitar. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, es decir, ya estoy con Cristo juntamente crucificado. Entendí lo que es la cruz, morí a mi sueño, mi yo fue crucificado. Y ahora, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Ahora he resucitado. Eso hace verdaderos discípulos que a su vez hacen iglesia. Pero no hay nada más complicado que predicarle a un muerto. Vaya a hablarle a un muerto. Si murió así, usted le habla, desgraciado, y él va a estar. No te va a decir nada. Y esto me hizo entender tantas cosas, que cuando esta revelación no se hace presente en mi vida, tenemos discipulados, es decir, le predicamos y tratamos de enseñarle a gente muerta que no ha experimentado a Cristo resucitado en sus vidas, para que su vida eche a andar, para que vivan en esa verdad. Personas con 10 años en el evangelio que están escuchando la misma palabra y son los mismos mentirosos de hace 10 años. Y la excusa es, estoy en el proceso. 10 años en el mismo proceso de mentira. Eso no está bien. Porque tienes que experimentar una madurez. Yo puedo venir aquí y engañar y levantar. Levanto mis manos y shakatamí. Me aprendo unas que otras lenguas. Pero allá no soy lo que debería ser. Y puedo decir, me hice mis primeros pasos, me hice la escuela ministerial, estudié en instituto bíblico, luego hice un doctorado en divinidades y hoy estoy esperando a ser el próximo querubín. Pero ¿de qué sirve todo tu conocimiento si la vida que llevas solo indica un camino? Perdición eterna.
No todo el que viene al templo es iglesia. Me asomo por aquí. Porque sentarme en un garaje no me hace carro. Amén. El verdadero discípulo ha experimentado la cruz. El verdadero discípulo ha sido escogido por Dios para preservar una verdad. Y cuando tú preservas algo, a alguien le tiene que doler. Y si a ti te tocó sufrir para que otros no sufran, bienvenido al club. Es parte del llamado de Dios. Porque quizás lo que yo estoy sufriendo hoy no es lo que mis hijos van a pasar, pero yo sembré para que mis hijos recojan. Tú estás sembrando para que tus hijos recojan. Y cuando ellos reciban esta verdad, no van a tener que sufrir. A ti te tocó sufrir, a ellos les tocará reírse, gozarse y disfrutar de los milagros de Cristo. Pero a alguien le toca sufrir. A alguien le toca decir, te va a doler. A alguien le toca. Pero qué bueno es tener lágrimas en mis ojos porque sufrí, pero a la vez es una mezcla de gozo porque mis hijos están disfrutando lo que yo no pude disfrutar. Sufrí por este evangelio, pero ahora mis hijos, cada vez que dicen Cristo, los demonios salen, la presencia de Dios se manifiesta. Lo que yo no pude alcanzar, ellos lo van a alcanzar. Necesitamos ser y hacer discípulos, y a ese diseño tenemos que volver, iglesia, porque son llamados por Dios para preservar la historia. La iglesia es la unidad de muchos discípulos que trabajan juntos con el fin de preservar el propósito eterno de Dios. Si usted quiere definir iglesia, guárdete esta definición. La iglesia es la unidad de muchos discípulos que trabajan juntos con el fin de preservar el propósito eterno de Dios. ¿Cómo cumplimos nuestra misión? Pues no se pierda las próximas prédicas. Pero lo que sí le puedo adelantar hoy es que necesitamos enfocarnos en uno solo. Y al estar enfocados en uno solo, no importa en qué lugar del mundo estemos, siempre habrá unidad. Un discípulo entiende que tiene una misión. Misión con M. La misión de la iglesia es la que está en Mateo 28. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O la palabra que está en Lucas: id y predicad el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia es global. Es como, es decir, la congregación de que hay aquí se parece a la congregación que hay en África o en Europa. ¿Por qué? Porque nuestra misión hay una sola misión. La iglesia o las congregaciones no tienen diferente misión, hay una sola misión. La misión es global. Pero la visión con B, la visión es contextual. Entonces hay un término que me aprendí que se llama glocalización. ¿Sí lo ha escuchado? Utilizado un poco antes de la pandemia, pero después de la pandemia fue reforzado. Y solo indica la acción de pensar globalmente para trabajar localmente. Sé local, pero trabaja como si fueras global. Eso se llama glocalización. Entonces asocié esa palabra al discipulado y es tan importante porque Dios nos dio una misión que es como global, pero la visión es como local. Y cada congregación donde usted va o donde usted decide sembrarse tiene una visión.
pero todos tenemos la misma misión. La visión está enfocada al contexto cultural y de acuerdo a las necesidades que en el lugar Dios le ha puesto para que usted sea efectivo. La visión es cómo voy a cumplir y a qué tiempo voy a cumplir la misión. Así que cada congregación tiene su visión, pero toda la iglesia en Cristo, no importa la congregación, tiene la misma misión. ¿Y cómo cumplimos? ¿Cómo somos parte de una visión? Para cumplir la misión, diga conmigo, llamado. La misión con M es global, la visión es contextual o es local y el llamado es individual, es personal. Y cuando yo tengo eso en claro, entonces entiendo que para ser discípulo tengo que saber cuál es mi llamado. Tengo que estar dispuesto a ser edificado y saber que mi crecimiento no es ajeno al crecimiento del lugar donde Dios me ha plantado. Ningún miembro del cuerpo humano crece si no está pegado al cuerpo. Córtese una mano para ver si va a crecer. Y ningún cuerpo puede decir que está al 100% sano si le falta un miembro. Porque cualquier sustituto que usted traiga para reemplazar el miembro que ya no tiene, será eso, un sustituto, no es parte del cuerpo. Así que nunca va a sentir lo que el cuerpo siente. Pero esa ya es la siguiente prédica, la segunda parte, no me voy a adelantar. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos de Cristo? Pase lo que pase. Si hoy todavía no te decides, tranquilo. Bueno, no respondo si mañana vas a tener la misma pregunta, pero o vas a alcanzar a responderla. Pero creo que hay cosas a las que hay que darle urgencia, porque no tienen que ver con el hoy, el ahora, tienen que ver con la eternidad. Y Dios necesita una generación pura. No que se tape con hojas de higuera, sino que recuerde que la sangre de Cristo es la única que justifica y limpia de todo pecado, para permanecer en esa verdad, y que a pesar de que falles, abogado tenemos para con el Padre, el cual es Jesucristo. No va a ser mi excusa para seguir fallando, pero por lo menos sé que Dios no me va a desechar y que Él puso un diseño en mi vida, y que, como dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, soy una vasija frágil cargando un gran tesoro. Que podamos decirle: Señor, cuenta conmigo. Los discípulos se fueron a hacer su antiguo oficio. Pero ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Se fue al cielo? No, Él dijo: espérate, no, todavía no voy a subir. Tengo que terminar algo. ¿Se fue a predicarle a la gente? No. Él se fue a tener un encuentro personal con aquellos que antes había llamado. Por eso, cuando tienes el llamado de Dios, no importa qué lugar vayas, Dios siempre va a ir a tu encuentro. Hay alguien que te va a predicar, alguien te vas a encontrar que te va a dar esa verdad, esa palabra. Y entonces, cuando Jesús aparece, ellos están pescando, no han pescado nada. Entonces Jesús les pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Ya han pescaron algo? Y ellos le dijeron: no, todavía no hemos agarrado nada. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Tiren la red a la derecha. Tiraron la red y la red se les llenó de peces. Entonces comenzaron a observar bien y se dieron cuenta que quien les estaba dando la orden no era cualquiera, era Jesús. Pero ya no era el Jesús que conocieron antes de la cruz. Ahora era el Jesús resucitado. Antes de la cruz, ellos conocieron a un Jesús. Después de la cruz, les fue revelado el verdadero Cristo. Y cuando ellos se bajan de la barca, traen los peces, pero Jesús ya les tenía comida preparada. Antes de la cruz, tú consideras que tus acciones te alimentan.
y tienes algún argumento para decir yo soy sano, soy santo o merezco esto o aquello. Pero cuando entiendes al Cristo resucitado, entiendes que nada de lo que hagas te hará merecedor de nada. Solamente poner tu mirada en Jesús te hará merecedor de todo. Y eso se llama gracia. Esa gracia la experimentaron cuando se bajaron del barco y Jesús les tenía comida. Y la primera conversación de Jesús no fue, así los quería ver. No hace posible, más de 3 años me tuvieron predicándole. Y aquí los vengo a encontrar. No. Jesús compartió con ellos. Se llevó a Pedro y lo único que le preguntó a Pedro fue, Pedro, ¿me amas? Yo creo que esa pregunta abarca todo. 3 veces, porque 3 veces fue negado. Yo no sé cuántas veces tú has negado a Jesús, pero si hoy estás dispuesto, aunque lo hayas negado 3 veces, 3 veces Dios te va a restituir y te va a restaurar. Eso se llama amor. Nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, Dios sí. Porque si alguien te niega, tú lo desechas, Dios no. Nosotros somos limitados porque solamente vemos el diseño que el mundo deformó. Dios no. Por eso, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y sabes por qué son hechas nuevas? Porque vuelves a tu diseño original. Después de la cruz, tuvieron muertes trágicas. Todos murieron mal. Pedro murió de cabeza y decapitado por amor a Cristo. Pablo murió en cadenas. Murió preso. Lo condenaron a algo que él no merecía condena. Pero cuando le escribe a la iglesia de los filipenses, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He acabado la carrera. Es más, él decía, yo tengo 2 problemas. Y tengo dos problemas en mi mente. Yo no sé qué es mejor, morirme o quedarme viviendo. Porque si muero, para mí el morir es Cristo, es Cristo. Pero si me quedo vivo, puedo seguir preservando esta verdad. Puedo seguir predicándole a muchos más. Yo quiero estar con Él. Pero si vivo, puedo seguir predicándole a otros. Así que no sé qué voy a tomar. Pablo no le andaba huyendo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque él estaba completo en Cristo. Porque él había sido un discípulo. La iglesia tiene que quitarse las prótesis y volver a formar discípulos. Tenemos que dejar de buscar y perseguir reuniones extraordinarias para poder levantar una generación que preserve esta verdad. No importa si somos vasos de barro, mejor, porque Dios tiene la oportunidad de quebrarte y volverte a hacer de nuevo. Ponte de pie en esta mañana, por favor. Aleluya.